Precioso. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las habilidades intrínsecas del ser humano. Eh, También vamos a hacer una breve revisión sobre algunos experimentos de la CIA, el FBI y universidades acerca de la parte científica. Hola, mi preciosa. Vamos a ver aquello que se refiere a lo que son los campos morfológicos y la teoría del centésimo mundo. Y obviamente este tipo de información es bastante mística, se podría decir por un lado, porque prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy es probar eh, en base a experimentos científicos, información científica, que toda esta información mística pues tiene sus fundamentos. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema de la telepatía. Déjame ver, oye, en serio, qué pena. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la parte de, lo de las habilidades intrínsecas del ser humano. En cuestión a las habilidades intrínsecas del ser humano, pues muchos de nosotros sabemos esta parte de la telepatía, me imagino que te ha pasado, que a veces piensas en alguien y posteriormente ese alguien se comunica contigo, o hay veces que pues no has visto a una persona en bastante tiempo y pues le sueñas o pues le piensas y de repente aparece o de repente te llama o hay algo que les conecta. Entonces eso viene a ser como una partecita casi eh, pues bastante ignorada que nos conecta con esto de la telepatía. En cuanto a la telepatía, hay un estudio por un científico que se llama Persinger, que es un neurocientífico cognitivo eh, que es de Estados Unidos, de la Universidad de Sorbonne en Ontario. Y este señor habla de lo que es la telepatía global y cómo también nosotros podemos acceder tanto a nuestro pasado como a nuestro futuro. En cambio, en esta parte, él habla acerca de que somos seres multidimensionales. Entonces, esta teoría eh, nos dice que los seres humanos hasta los 2 años, es decir, por eso los niños se consideran personas mucho más sabias, porque hasta los 2 años los niños todavía tienen desarrollado este don. Y en esta parte de lo de la telepatía, pues este estudio también dice que nosotros somos capaces de comunicarnos con los animales, porque los animales pues pueden captar nuestras emociones de igual manera que nosotros podemos captar las emociones de ellos. En este tema de la comunicación telepática con los animales ya hay bastantes estudios, entre ellos, o sea, hay algunas personas, por ejemplo, hay una chica que se llama Anna Breitenbach, que está en Sudáfrica y que ya tiene alrededor de unos 16 años trabajando allá. Y esta persona, pues, le ubican mucho justamente para que se comunique con animales de diferentes personas cuando tienen algún tipo de problema. También hay otra chica que se llama Daniela Camino en México, que también tiene este don, y otra que se llama Mariby, que creo que es de Alemania. Entonces, ellas dicen que prácticamente esto no viene a ser un don, sino que es una cualidad innata en el ser humano. Pero, ¿cómo tú accedes a esta capacidad o a esta habilidad? Entonces, una de las formas de acceder a esto es empezar a conectar con la naturaleza, es decir, empezar a dar paseos al aire libre y adicional a eso también utilizar el ejercicio de la contemplación. Eh, la contemplación, ¿qué es? La contemplación viene a ser en el momento de que simple y sencillamente tú te concentras en determinada cosa, por ejemplo, si sales a dar un paseo y pues ves un animal, que sé yo, una mariposa o ves una rosa o un árbol, pues simple y sencillamente lo contemplas, es decir, te pierdes en el animal, te pierdes en el árbol. Esto también se puede acceder con lo que es la meditación o las respiraciones, especialmente con lo que es el pranayama, pero también puede darse de forma natural. Porque también otra de las cosas que nos dice este experimento de Persinger es que una de las conexiones más reales que podemos hacer es cuando utilizamos nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros sentimos.
lo que ese ser vivo también está sintiendo, o sea, la planta, los animales. Y para poder hacer eso, pues obviamente lo que tienes que hacer es desconectar tu mente y enfocarte en el momento presente. Adicionalmente nos dicen que para esto de que la telepatía se active en nosotros, ¿cómo podemos hacer? Es, en primera instancia, acercándonos a la naturaleza, a las plantas, estando en un ambiente natural, pero también nos dicen que otra de las formas en cómo podemos conectar es a través de los animales. Nos dicen que los animales justamente están aquí con nosotros porque ellos nos están queriendo transmitir su sabiduría en cuanto a cómo conectar con la madre tierra. Es decir, este científico Persinger nos dice que es solamente cuestión de que empieces a conectar contigo y es por eso que hace alusión a su corazón. Dice también él que la telepatía sale del corazón. Entonces, no sé si les ha pasado, pero generalmente pasa mucho con tus padres, pasa mucho con tus seres queridos, pasa mucho con tu pareja. Por ejemplo, cuando tú tienes una conexión, digamos, si es una pareja de años o de meses, igual, o sea, más es la intensidad con la que tú realizas esa conexión en cuanto empiezan a pasar estas cosas, es decir, incluso con amigas. Por ejemplo, empiezan a hablar al mismo tiempo, empiezan a pensarse y automáticamente te llaman, porque ahí es donde también estamos utilizando la parte el campo electromagnético de nuestro corazón. Dice que este científico habla de que en el reino, o sea, en el universo, pues está la parte vegetal, la parte de mineral y los animales. Dice que los vegetales, más bien dicho, las plantas, son aquellos que te permiten establecer un contacto con tu espíritu. En parte de los animales, en cambio, ellos tienen un contacto un poco más entre esta dimensión y la dimensión sutil. Es por eso que ellos tienen más acceso a la parte de la conexión del campo astral. Y no sé si has escuchado, pero generalmente dicen que los gatos son excelentes transmutadores de energía, lo que implica que son espíritus que te ayudan a limpiar tu campo energético. Los gatos dicen que ellos nunca se han desconectado del campo astral y es por eso que te permiten ayudarte en el camino que tenemos aquí para establecer este lazo con la telepatía, te ayuda. Entonces es bastante óptimo acercarse mucho a los animales. Hello, ñaña. En cambio, nos dice este mismo estudio que a diferencia de las plantas, los animales y los minerales, a los minerales, en cambio, ellos están conectados directamente con lo divino, o sea, ellos tienen otro nivel de frecuencia, otro nivel de vibración que se conecta directamente con lo divino, con Dios, con la fuente. Y nosotros como seres humanos, en cambio, estamos conectados con los tres aspectos. Estamos conectados directamente con el espíritu, estamos conectados con lo divino y con la astral. Ok, aparte de esto, en la parte de la telepatía, hay otro estudio científico bueno, el nombre es un poco raro, se llama Maimonides Medical Center. Este Maimonides Medical Center es una institución en Nueva York en donde se hacen estudios desde 1960 que se han venido realizando investigaciones con dos doctores que son Ullman y Kriper. Ellos dicen que hicieron un experimento con imágenes para saber si si un ser humano puede influir en otro a través de los sueños. Entonces, en este experimento, pues resultó un experimento exitoso y ahí se siguen haciendo una serie de experimentos y esta institución pertenece al gobierno de los Estados Unidos, en donde efectivamente se utilizaron dos personas, un emisor y un transmisor. Un receptor y un emisor, perdón. Entonces, el emisor, ¿qué es lo que hacía? Veía las imágenes y automáticamente se iba a dormir. Entonces, él veía las imágenes y, por ejemplo, habían dos personas que no se conocían.
Uno de ellos veía las imágenes, posteriormente se iban a dormir y resulta que los dos tenían sueños muy similares, con lo que se comprobó que efectivamente un ser humano puede influir en el otro a través de los sueños. Adicionalmente, entre las habilidades intrínsecas que tiene el ser humano, más allá de la telepatía, también tenemos esto que se denomina la visión remota. ¿Qué es la visión remota? La visión remota viene a ser una capacidad del ser humano para eh, detectar información a través del tiempo y a través del espacio. Es decir, a través del tiempo implica información del pasado o del futuro, obviamente también del presente, y no necesariamente tener que estar en determinado sitio para poder captar esa información. Entonces, lo que nos dice la investigación es que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en el 2017 empezó a hacer este tipo de experimentos. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer exploraciones en Marte. Entonces se utilizaron a una serie de psíquicos, de personas con capacidades de percepción mucho más desarrolladas, con el fin de que estas personas rastreen información a través del espacio y el tiempo. Y con esto volvemos a la parte de que somos seres multidimensionales, es decir, podemos estar en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se consiguió con esto de la visión remota? Se consiguió sacar datos precisos de cómo es la superficie en Marte, de cómo está distribuida, adicionalmente a las personas que participaron en este experimento, pues la CIA les dio coordenadas específicas para que se dirijan a determinada parte de Marte. ¿Y por qué? Porque justamente en este sitio en Marte, no sé si ustedes han escuchado, existe esto que se denomina la cara de Marte, en donde hay una figura de un rostro. Entonces, a estas personas que hacían este experimento de la visión remota se les dio las coordenadas específicas para que vayan hasta allá. Y resulta que estas personas posteriormente registraron que habían adicional en este sitio una serie de estructuras que no se sabe de qué material era, pero que eran muy similares a las pirámides de Egipto. Adicionalmente, hay una persona que perteneció a la milicia de Estados Unidos que se llama Will Wood, en donde él justamente dice que también participó en esto de los experimentos de visión remota, que fueron muchas las personas que participaron en esto, y que lo que hacían en cambio ellos en los experimentos era ver al futuro, y en el futuro pues automáticamente se toparon con futuros, se podría decir positivos, más o menos todo lo que tiene relación a las profecías que vimos el día de ayer, es decir, a un mundo en donde prácticamente ya no va a existir la vibración del miedo, del odio, sino que nos vamos a enfocar tan solo en lo que es el amor. En estos psíquicos que realizaron este experimento de visión remota, pues dicen que describieron perfectamente la superficie de Marte. Y adicionalmente, ¿cómo se llama? Una de las personas que realizaba este experimento de la CIA les pedía a estas personas que retrocedieran en el tiempo. Entonces, estas personas decían que habían visto civilizaciones habitando en Marte. Eso por un lado. Hay otros estudios, en cambio, que nos hablan de un proyecto que se llama un proyecto Stargate. Este proyecto Stargate también pertenece a la CIA. Y en este proyecto, aparte de darnos de los experimentos de la visión remota, que es el poder rastrear información a través del tiempo y el espacio, también en este proyecto de Stargate se encuentra esto de las puertas dimensionales, es decir, que, hello, mi Pau preciosa, las puertas dimensionales, es decir, a través de las cuales nosotros podemos acceder a diferentes dimensiones y eso, si me escucharon el día de ayer, pues esto no está muy lejos de la verdad, porque ahorita existen muchos estudios en donde dicen que estas puertas dimensionales ya son manejadas por los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China, y que adicional a eso existen algunas puertas alrededor del mundo
en sitios en donde se cree que la energía es mucho más alta, como por ejemplo en Egipto, como por ejemplo Perú, eh, el monte de Shante, creo que es en California, y bueno, algunos otros sitios en donde la gente generalmente ahora acude a realizar meditaciones o trabajos energéticos. En este proyecto Stargate dice uno de los participantes que la CIA tenía tecnología que permitía acceder a las personas a información del campo geomagnético. Es decir, tenían algún tipo de tecnología especial mediante la cual ellos podían acceder a estos diferentes espacios en el tiempo, en el pasado o en el futuro. Obviamente después estos experimentos no solamente se hicieron de experimentos de visión remota, también se hicieron experimentos de clarividencia utilizando a muchos psíquicos, no solo para la CIA, sino también para el FBI, para tratar de resolver casos que no pudieron que no pudieron resolverse, como de muertes, como de desapariciones y demás. Entonces, eso por parte de lo que es la telepatía y la parte de la visión remota, que también es algo que es otra de las habilidades intrínsecas que tenemos como seres humanos. Adicional a esa parte, pues creo que sí les había comentado en algún video que nosotros somos seres fotónicos, es decir, nosotros somos seres que estamos hechos de luz. ¿Qué son los fotones? Los fotones vienen a ser células. A ver, una pregunta, ¿el desdoblamiento puede dar una puerta para otra dimensión? Sí, efectivamente, vamos a hablar del desdoblamiento del tiempo y cómo esto se maneja más adelante, pero sí, en efecto, justamente es el desdoblamiento a través del cual nosotros podemos acceder a las diferentes puertas dimensionales que existen y a tus multidimensiones. Pero volviendo a la parte de que somos seres fotónicos, eh, en algún video yo les había explicado que nosotros como seres humanos estamos formados por células que se denominan fotones o biofotones, que son células que emiten luz pero de baja intensidad. No emitimos luz muy radiante, sino que emitimos luz pero a baja intensidad, y no solo nosotros, sino también los animales y también las plantas. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues existen algunos estudios que dicen que el átomo está rodeado por electricidad, y nosotros, al estar formados por átomos, obviamente nosotros también somos seres eléctricos. Además, dicen que estas células, estos fotones que nosotros tenemos, pues son células que nos permiten interpretar el lenguaje del sol. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. La luz que nosotros emitimos desde estas células de los biofotones es una energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Como ustedes saben, o sea, casi todo lo que nos rodea está formado por campos electromagnéticos, y nosotros también tenemos un campo electromagnético. Entonces nosotros vivimos en un universo que es eléctrico y somos seres eléctricos, y por tanto nos comunicamos prácticamente todo el tiempo con el universo. ¿Y cómo hace la comunicación el universo con nosotros? Y esto es algo que muchas personas no conocen, pero que es algo que se nos ha mantenido un poco en secreto, y aparte de eso se ha intentado que se anule este tipo de comunicación, porque nosotros nos conectamos con el universo a través de la luz solar. El universo nos está enviando información a través de la luz solar. ¿Y cómo es esto que digo que han estado intentando borrar esa comunicación? Pues justamente nos han metido este miedo de que tenemos que protegernos de los rayos del sol, que tenemos que utilizar protector solar. Y hay una de las cosas que no sé si ustedes sepan, hola mi sal preciosa, es que no en todos, pero sí en algunos, y hay algunos estudios que sí lo dicen, que las cremas bloqueadoras o protectores solares, existen unos químicos que incrementan la posibilidad de generar cáncer en tu cuerpo. Entonces, como les decía, el universo se comunica a través de nosotros por medio de los rayos solares. Y
Cada vez que el universo nos envía rayos solares, en esos rayos solares está enviando información que nosotros podemos recibir porque nosotros tenemos células fotónicas. Y es de esta manera como nosotros podemos empezar a conectarnos con esta sabiduría del universo, empezar a recibir la sabiduría del universo a través de nuestras células biofotónicas. Nos dice adicionalmente que no solamente nosotros, como les dije, somos que tenemos luz, sino que también los alimentos. Y nosotros, hola mi preciosa, nosotros al alimentarnos también estamos recibiendo luz, porque los alimentos, especialmente los alimentos que son naturales, como por ejemplo las frutas que podemos encontrar en cualquier árbol, los vegetales que los puedes cultivar en casa, pues están siempre guardando o recopilando luz del sol. Entonces nosotros al comernos esos alimentos nos están transmitiendo radiaciones. Es de esta manera como nosotros nos alimentamos con sol y obviamente también en base a todos los alimentos, con las radiaciones que tiene cada una de estas cosas. Adicionalmente nos dice algunos estudios que el sol es una de las medicinas más poderosas que tenemos y creo que esto pues lo podemos bastante constatar cada uno de nosotros que cuando ustedes están en el mar, cuando están en la playa, pues nosotros sentimos una especie de relajación total en el cuerpo. No sé si les pasa, pero a mí generalmente no me dan ganas de comer. Puedo pasar solamente con agua casi todo el día. Y es justamente porque nos estamos alimentando de la luz solar. Hay un autor que se llama Daniel Lumera, que escribió un libro que se llama Código de Luz. Este autor nos dice que nosotros podemos influir directamente sobre lo que es la materia, las emociones y los pensamientos en cuestión de la luz. Es más bien dicho, que la luz puede influir directamente en la materia, en las emociones y los pensamientos. Volvemos a esto de que les comentaba de la playa. Cuando uno está en la playa, uno se siente sumamente relajado, uno se siente feliz, uno se siente como despreocupado y demás. Es de esta manera entonces cuando nosotros estamos cambiando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque cuando tú generalmente te vas a la playa, pues te vas en tono de vacaciones tal vez o en tono de relax. Justamente todos los pensamientos y emociones que se generan pues son pensamientos que te transmiten tranquilidad, paz, armonía, alegría. Pero adicionalmente este autor, Daniel Lumera, también dice que nuestra luz puede influir directamente en lo que es materia, en lo que es pensamientos y lo que es emociones. Es decir, que nosotros podemos hacer que eso funcione de esta manera, que nosotros podemos cambiar nuestras emociones y pensamientos solamente en el hecho de tomar la luz del sol. Nos dice que más allá de ayudarnos en la parte de autosanación biológica, el sol, también nos puede conducir a un nivel superior de conciencia, que nos puede también conducir a un equilibrio mental y emocional. Entonces es por esto que es una recomendación bastante factible el hecho de por lo menos una vez al día tomar 20 minutos de sol, porque no solamente te estás ayudando para que tu cuerpo se regenere, sino que adicionalmente a esto también estás contribuyendo para tu bienestar espiritual, tu crecimiento espiritual, porque te estás conectando con otro nivel de conciencia, estás recibiendo información que viene directamente del sol y adicional a esto, pues también entras en una etapa de equilibrio mental y también te ayuda con la parte de las emociones. Adicionalmente, nos dice algunos estudios que estos biofotones nosotros los estamos emitiendo todo el día. Es decir, que nosotros somos como una especie de sol en pequeñito. Así como el sol nos envía a nosotros rayos de luz, pues nosotros también somos seres que prácticamente vendríamos a ser un sol en pequeñito que estamos emitiendo biofotones. Entonces, al emitir biofotones, también de esta manera nos estamos comunicando con todo el mundo, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Uno de los estudios en 1922 se hizo con un biólogo soviético, Alexander Gadilovich Gurarich. Bueno, los nombres son un poco raros.
También otro estudio se hizo en 1974 con Dennis Gabor, que es premio Nobel de Física. Otro en 1954 con Colli y Facchini. Entonces, ellos hicieron diferentes experimentos para comprobar esto de los biofotones en primera instancia que tenemos los seres humanos, pero también hicieron experimentos con las plantas. Y ellos descubrieron que las semillas emiten también una cierta intensidad de luz, que no es muy fuerte, pero que también las plantas emiten esta intensidad de luz. Y esto no yéndonos muy lejos, me imagino que algunos de ustedes conocen las cámaras Kirlian. Las cámaras Kirlian es algo que ya existe más o menos desde 1990, fue cuando yo tuve mi primer encuentro con la cámara Kirlian, que es una cámara obviamente que te permite tener una fotografía de tu aura. En esa cámara pues obviamente se puede captar la energía que tiene una planta, una hoja, la energía que tienes tú como ser humano y son como, es tan solo una imagen obscura, se podría decir, con partes lumínicas. Entonces, de esa manera es como también se hicieron los diferentes experimentos. Adicionalmente, nos dice que cuando nosotros recibimos el sol, en nosotros estamos activando en nosotros lo de la melanina. Como ustedes saben, la melanina es un pigmento que nosotros tenemos, el cual nos da nuestro color de la piel. Pero algo que no sabíamos es que este pigmento, la melanina, es un pigmento que tiene que es fluorescente, es decir, que es un poco lumínico, o sea, como las luces psicodélicas de las discotecas y demás. O sea, dentro de la melanina nosotros tenemos este pigmento que es fluorescente y que obviamente también nos ayuda a que tengamos más luminosidad en la piel. Otro de los experimentos que se hizo fue en 1933, donde George Cray dijo que nos alimentamos de quantum de energía. Entonces es prácticamente lo que les estaba diciendo antes. El quantum viene a ser como el plasma o energía en cantidad que viene del sol y que son radiaciones del sol. Es decir, nosotros nos alimentamos de las radiaciones del sol. Y obviamente no solamente de las radiaciones del sol, sino también de las radiaciones de las frutas o de los alimentos que, principalmente los alimentos que cultivamos nosotros, porque los alimentos que ya son, por ejemplo, en latas, estos alimentos no tienen mayor luz. O los alimentos que uno ya compra como en serie, pues son alimentos que mientras más procesados estén, pues menos luz tienen y pues obviamente menos beneficios tienen para nuestro cuerpo. También nos dice que el átomo se carga con radiación solar, es decir, que los átomos de los cuales nosotros estamos formados, o sea, estamos formados por átomos, estamos formados por biofotones y aparte también estamos formados por melanina. Entonces, como ustedes entenderán, obviamente al recibir sol nosotros nos estamos alimentando de radiaciones solares. Y como les había dicho, o sea, mientras más lo hagamos, entonces hay mucho más posibilidades de que podamos autosanarnos. Es más, existen muchísimos experimentos científicos que se están haciendo al momento para curar el cáncer. Es decir, se somete a personas que ya están en una etapa de cáncer avanzado a que reciban baños de sol diarios por determinado momento. Esto de recibir el sol siempre tendría que hacerse en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde, que es en donde es mejor la radiación del solar que podemos recibir. Y de lo que les estaba comentando acerca de esto del cáncer, ya se ha detectado que ha habido muchísimas mejorías en cuanto a esto y que incluso hasta el cáncer ha llegado a desaparecer en estas personas con las cuales se ha venido experimentando y obviamente dejando de lado la parte de, no sé cómo se llama esto, de la terapia que les hacen a los del cáncer, no sé, o sea, pero sin hacer esa terapia, solamente dedicándonos a tomar la parte de los baños solares. En 1970, en cambio, hay otro científico que se llama Albert Pop. Este nos dice que nosotros tenemos, en cada célula podemos emitir una luz que se asemeja a la luz de una vela. Entonces, como ustedes pueden ver, o sea, es bastante alto este nivel de emisión de luz. Y adicionalmente a esto, este científico realizó algunos experimentos en donde dice que la luz puede emitir mensajes. Entonces, ¿cómo hizo esto? Él utilizó como, no sé, como tubos de ensayo
en donde se pusieron, en uno se puso como una bandita cobertora y en los otros dos se puso, digamos, una planta. Entonces, de un tubo de ensayo al otro que estaban sin esta plaquita, pues tuvieron como las mismas características las plantas, pero en cambio la que estaba tapada pues no recibió las mismas características. Entonces lo que nos dice este científico también es que nosotros a través de la luz emite información. Adicionalmente a esto, este mismo científico dijo que las emisiones de luz controlan los procesos bioquímicos, así como de crecimiento y regeneración de las células. Entonces, como ya habíamos visto antes, al controlar las emisiones de luz, dice, es decir, los rayos de sol, controlan los procesos bioquímicos, es decir, controlamos nuestra biología. Pero no solamente eso, sino que también el crecimiento y la regeneración de las células. En esto de la regeneración de las células, esto también es bastante válido desde el punto de vista que nosotros cuando recibimos energía solar estamos activando la glándula de nuestro cerebro, que no sé si ustedes la conocen, pero se denomina pituitaria. Perdón, la glándula pineal que permite la evolución del crecimiento espiritual. Entonces, en esa glándula, al recibir sol, nosotros también estamos permitiendo que se procesen una serie de hormonas que nos ayudan a la regeneración de células o vendría a ser al rejuvenecimiento del cuerpo. Sí, aunque ustedes no lo crean, de esta manera también nosotros podemos rejuvenecer nuestro cuerpo. También dice que ahora los científicos saben que de nuestra luz depende nuestra salud, por lo que les había comentado. También dicen que nuestro ADN es una especie de antena que recibe e interpreta los mensajes de la luz. Entonces, como les había dicho, el universo y el sol cuando nos envía rayos de luz nos está mandando información. Entonces, nuestro ADN empieza a recibir esa información a manera de antenitas. Y de esta manera es como se va regenerando. Y si me han escuchado en videos anteriores, pues justamente estamos pasando en un momento en donde esta radiación del sol es mucho más fuerte, es un momento que nunca antes se había experimentado en toda la humanidad, en donde se están teniendo cambios. El sol central de la galaxia está enviando una serie de energía y es por eso que nosotros estamos recibiendo cada vez más y tenemos síntomas físicos y de otro tipo que lo pueden checar en los videos anteriores. Adicionalmente, cuando recibimos luz del sol somos más positivos. Como ya habíamos dicho antes, estamos más alegres, estamos más tranquilos, más relajados. Y cuando uno está más tranquilo y más relajado, pues esta, esta información que nos está enviando el universo es mucho más fácil que nosotros la podamos recibir. Ah, adicionalmente también, bueno, yo creo que algunos de ustedes sí lo han escuchado, pero es por eso justamente que no es tan aconsejable el comer carne, porque la carne es un alimento que casi no tiene luz. Y adicionalmente a que no tiene luz, pues también la carne que nosotros comemos, la que compramos en, digamos, en el Mega Maxi o en los supermercados, es carne que viene de animales que no fueron tratados con amor, sino que fueron animales torturados. Y obviamente toda esa adrenalina que tuvo el animal durante el proceso de crecimiento y al momento de morir, pues nosotros nos la estamos comiendo. Y automáticamente al comerle una carne que está prácticamente envenenada, entonces nosotros estamos dañando nuestro organismo. Y adicionalmente a esto también, desde otro punto de vista, cuando nosotros comemos carne, nuestro metabolismo tiene que trabajar mucho más fuerte que si solamente comiéramos alimentos naturales. Porque, y como está trabajando tanto en metabolizar esa carne, entonces ya no tiene tiempo para recibir información del cosmos, del universo, como ustedes lo quieran llamar.
Ahora también hay una técnica que se llama el Sun Gazing o Sun Gazing, que es una técnica que la descubrió un ingeniero mecánico de la India en 1995 que se llama Manek. El Sun Gazing es un método que consiste en dos cosas, en ayuno y baños de sol. Él dice que ya vive alrededor de, que había hecho un experimento en donde él pasó alrededor de 411 días solamente tomando agua y recibiendo luz del sol. Él ha hecho muchísimos estudios de libros sagrados en donde justamente esto está planteado. Dice que incluso este conocimiento él lo empezó a desarrollar así, el ayuno y los baños de sol, puesto que se fue relacionando con algunas tribus indígenas. Y de ahí entonces empezó a hacer esta práctica del sun gazing. Y nos dice que al momento, o sea, ya se han realizado algunos estudios científicos en donde él comenta que se han curado el mal del Parkinson y bueno, no recuerdo cuántas otras enfermedades mentales, pero también nos dice que la esclerosis múltiple y bueno, una serie les dejo el nombre para que lo investiguen, se llama Ira Patton Manek. Es un ingeniero mecánico de la India y que dice que este sungassing, el tomar agua, ¿cómo se llama? Ayunar y coger baños de sol, también aumenta lo que es la memoria y la inteligencia. Y es por eso que personas de Alzheimer se han curado con este método. También dice que refuerza el sistema inmunológico y aumenta el campo áurico del cuerpo. Esta técnica es recomendable hacerla, como les había dicho, en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Lo que consiste es solamente en mirar fijamente al sol por alrededor de 10 segundos el primer día, luego 20 segundos y 30 segundos, pero nunca pasarse de los 30 segundos. Y es mejor si lo hacemos sin gafas y sin lentes, porque los lentes actúan como una especie de lupa, entonces más bien nos podrían dañar la vista. Que debe hacerse al aire libre y que debe hacerse con los pies descalzos y que posteriormente que tomas los 10, 20 o 30 segundos de luz solar, pues cierras los ojos y permaneces en ese estado hasta que la imagen del sol pues ya no esté ahí. Él dice que a raíz de los 3 meses de hacer este ayuno con esta técnica de los baños de sol, todo lo que son emociones negativas desaparece. Y con esto, en cambio, ya estamos volviendo a la parte de las profecías que les había comentado ayer. También decían que todo lo que son emociones negativas, tanto la malicia y el odio, van a desaparecer. Esto hablaban los mayas. Entonces nos dice este señor que a los 3 meses las emociones negativas desaparecen y que si llegas a los 9 meses, en cambio, tienes un estilo de vida mucho más activo. Y que obviamente este tipo de información no se nos ha sido transmitida porque lo que se requiere en nuestra sociedad es que nosotros seamos seres dependientes, es decir, que dependamos de la comida, es decir, que dependamos de medicinas, que dependamos de, no sé, o sea, que siempre estemos en dependencia. Entonces, lo que plantea esta técnica prácticamente es una autosanación total del ser humano. El ayuno también es otra de las formas que utiliza el sun gazing para complementar esta técnica y esto es parte de las enseñanzas ocultas de Jesús que ustedes las pueden encontrar en los libros de los decenios. Los decenios eran maestros que guardaban conocimientos herméticos y también que tenían acceso a muchos del conocimiento que se ocultó de Jesús, en donde él decía que prácticamente hay que alimentarse de alimentos con luz y también hacer el ayuno, porque cuando tú haces el ayuno te limpias tanto biológicamente de toxinas como a nivel energético. Pero esto del ayuno les cuento que sí está un poquito complicado, a mí todavía me está costando, yo hasta ahora solamente he logrado hacer lo que es el ayuno intermitente.
pero si ustedes lo pueden empezar a probar, hay muchas personas que dicen que a raíz de un ayuno, que al menos sea de 3 días, pues empiezas a tener mucho más contacto con todo lo que son energías sutiles. Otra de las habilidades intrínsecas en el ser humano es la longevidad, es decir, el vivir muchísimo tiempo. Esto es parte de textos sagrados. En uno de los textos sagrados que te habla de este tema es el Evangelio de los Decenios, nuevamente el Evangelio de los Decenios de la Paz, en donde están las enseñanzas ocultas de Jesús. Dice que Jesús era vegetariano, no nos habían comentado eso, pero eso es lo que dice. Dice que hay unas partes donde dice vuestro cuerpo es lo que coméis y vuestra mente es lo que pensáis. Y bueno, esto no es nuevo, pues yo creo que lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Yo creo que a raíz del 2012, cuando empezó esto de la New Age, que empezamos a poner un poco más de atención en nuestro cuidado biológico. Dice también en este tipo de evangelio que lo aconsejable es que se coman solamente de 2 o 3 tipos de alimentos mezclados, o sea, más de 3 tipos de alimentos no, porque es como que hicieras una confusión total de tu mente, de tu espíritu y obviamente de tu cuerpo y le toma mucho más tiempo metabolizar esto a tu organismo. Adicionalmente también dice que lo óptimo sería que comiéramos solamente 2 veces diarias y más de 2 veces lo que el libro dice es que prácticamente estamos dando puertas abiertas al demonio. También dice que hay que comer de manera lenta y sin emociones de ira y tristeza. Entonces, para aquellas personas que les gusta comer viendo la tele y especialmente viendo las noticias, pues es pésima idea porque justamente en primera instancia no estás siendo consciente del alimento que estás recibiendo, no lo estás agradeciendo y aparte de eso tampoco lo estás bendiciendo. Y al estar observando noticias, obviamente no es información de paso que tenga una frecuencia alta. Entonces lo que te estás comiendo, pues estás envenenando tu cuerpo. Y también dice que una de las cosas básicas para lograr esta longevidad es el hello Alex. Es el hecho de empezar a hacer ayunos al menos una vez a la semana todo el día por lo menos un día a la semana hacer un ayuno, porque con esto tu cuerpo se limpia, se desintoxica y obviamente tenemos la parte de la vibración mucho más alta. Ahora sí entramos en la parte del desdoblamiento del tiempo, mi querida Pau preciosa. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado esto del desdoblamiento del tiempo. Es una teoría científica que no es hace mucho que fue descubierta, que es alrededor de 1990, si no estoy mal, por el científico francés Jean-Pierre Garnier. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor del desdoblamiento del tiempo? Nos dice que al momento nosotros estamos atravesando una etapa que se da cada 26.000 años en donde el tiempo se está doblando. ¿Por qué? Porque nos dice esta teoría, nos plantea que, que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético. Y para aquellas personas que conocen acerca de lo que es este conocimiento místico, pues entonces eso es lo que basa la teoría, que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo etérico o un cuerpo energético. Entonces, en el momento que tú te desdoblas, Jean-Pierre Garnier habla del doble cuántico. El doble cuántico lo que hace es en el momento que generalmente esto se da cuando tú duermes, en ese momento tu cuerpo energético se desdobla de ti y empieza a buscar la información que necesitamos. Es por eso que hay muchísimas teorías ahora del New Age, pero sí les invito a que investiguen bien antes de que hagan cualquier tipo de meditación y demás. Entonces, lo que hacen una vez que te conectas con tu doble cuántico busca información que necesita traerte. Entonces, este doble cuántico tiene la capacidad de ir a muchos futuros. Entonces, y regresar con el futuro que sea más conveniente para ti. Y es por eso que Jean-Pierre Garnier plantea la posibilidad de que deberíamos de empezar a conectar con este doble cuántico para tener una mejor forma de vida. Adicionalmente,
Jean-Pierre Garnier dice que somos seres multidimensionales y que prácticamente todo lo que vivimos es porque nosotros así lo decidimos vivir. Entonces, adicionalmente, Jean-Pierre Garnier dice que se cree que todo en el universo tiene un doble, tiene su doble. Y que adicionalmente nosotros también tenemos la misma energía creadora de nuestro creador y por tanto nosotros podemos crear nuestra propia vida. Y esto creo que es algo que no lo han escuchado de hoy, sino que se viene escuchando hace ratón, Miguelito, y que aparte ahora también está bastante de moda con esto de la programación neurolingüística. Es decir, eres lo que piensas. Pero de esto ya se hablaba mucho más antes. Pitágoras en los tiempos de Grecia y también los templarios manejaban esta información. Pero en el siglo XIII fue determinada como información prohibida. Y de aquí lo que nos plantea este científico francés nos dice que cada vez, a ver, espérenme, le leo a la Pau. Dice, mi experiencia fue una noche que estaba durmiendo y siento que me levanto y quiero salir de mi dormitorio. Resulta que por algo regreso a ver mi cama y me miro acostada. Sentí que no tenía que irme. Así que regreso, me siento y claramente sentí que volví a mi cuerpo. Al día siguiente sentí la presencia de una persona grande. Sentí que era un hombre que me miraba, no sé cómo explicar. Ok, bueno, ahorita yo les había comentado a muchos de ustedes que estamos teniendo un nivel de aumento de nuestra percepción extrasensorial por toda esta energía del sol que estamos recibiendo. Entonces, mi Pau, es muy posible que estés percibiendo lo que son energías sutiles. En cuestión de lo que pasó contigo, es lo que se denominaría el desdoblamiento astral. Me quedé con la sensación de que se abrió una puerta de otra dimensión. Sí, exactamente. O sea, hay veces, a mí me pasó una sola vez, pero yo no les podría decir si yo me desdoblo y me voy a otras dimensiones, ¿no? Porque la verdad, me pasó una sola vez que me quedé dormida y cuando abrí los ojos, pues me vi desde la esquina de la parte superior de la habitación, me vi acostada y vi que no respiraba y me asusté. Y no sé cómo, pero regresé a mi cuerpo. Entonces, eso es parte de lo que se conoce como el desdoblamiento o las visitas a los astrales. Esto no es malo y generalmente te pasa cuando estás en un estado, por ejemplo, cuando te pasa sin que tú seas consciente, como me pasó a mí, como entiendo te pasó también a ti, mi Pau, es porque tu cuerpo está en un estado de relajación máximo. A mí me pasó porque yo me fui al gimnasio, estaba súper cansada y me quedé dormida. No sé cuáles fueron tus circunstancias, pero generalmente esto te pasa cuando estás en un estado de relajación máxima. Si eso vuelve a pasar, no hay que asustarse, pero lo que sí deben hacer es tratar de llamar a algún tipo de energía sutil con la que ustedes se sientan a gusto, sean los ángeles, sea la Virgen, sea Jesús, algo con lo que tú te sientas a gusto y que te brinde protección, porque obviamente en el astral existen no solamente energías sutiles, eh, se podría decir de luz, sino también existen energías sutiles de oscuridad. Entonces es por esto que Jean-Pierre Garnier también no recomienda tanto esto de hacer algún tipo de meditación para conectarte con tu doble cuántico. Adicionalmente, Jean-Pierre Garnier dice que esto es parte de un proceso natural. Es decir, mientras más trabajes tú en tu sanación personal o en tu evolución espiritual, entonces esto es algo que se va a dar de forma natural sin que tú tengas que hacer ningún tipo de ritual o ningún tipo de, no sé, de procedimiento para llegar a eso. Eso en lo que se refiere al desdoblamiento del tiempo, pero también nos habla Jean-Pierre Garnier que cuando uno piensa positivo, pues atrae a lo positivo. También nos dice que nuestro doble cuántico es una energía que se conecta con los 7 millones de personas que tenemos en el mundo. Ya más adelante vamos a hablar acerca de los campos morfogenéticos, que obviamente esto es así, pero lo que él nos dice es que tu doble se conecta con el doble de los 7 millones de habitantes alrededor del planeta. Nos indica Jean-Pierre Garnier que nuestro
pensamiento influye en todo el mundo, porque nosotros creemos, y esto es algo que no me cansaré de decirles, que nosotros creemos que cuando nosotros pensamos en algo, no pasa nada. Es decir, por ejemplo, si vi a alguien, digamos, en una reunión que me cae mal y dije, ay, ojalá y chuta, no sé, ojalá y le vaya mal en su vida, ojalá le pase un carro, ojalá, bueno, lo que sea que nosotros pensemos. Nosotros creemos que si yo digo, ay, ojalá y se muera, en mi pensamiento, no sentí miedo, no, nada más, eso es bien que me quedé con la cigarra. O sea, si te quedaste con la curiosidad de saber qué pasaría, ahora nosotros estamos en la capacidad de Pau me dice que se quedó con la curiosidad de esto, del desdoblamiento que tuvo. Entonces, ahorita estamos en la capacidad de conectarnos con estos campos sutiles. Entonces, si quieres hacerlo, o sea, lo puedes hacer, pero siempre y cuando yo te recomiendo que hagas una especie de protección áurica en donde te envuelvas para que puedas salir a este astral de manera tranquila y que pidas ayuda a la entidad en la que tú creas. Volviendo a la parte de lo del pensamiento, nosotros creemos que el pensamiento que yo tengo, o sea, no afecta a nadie. Entonces, digamos, digo, ay, ojalá y se muera esa persona. Entonces, pero como lo pensé y no lo hice, pues entonces yo no me siento culpable y no pasa absolutamente nada. Lo que no sabemos es que ese pensamiento es energía. Cada uno de los pensamientos que nosotros tenemos son energía. Y eso automáticamente pasa a lo que se denominarían los campos morfogenéticos, que ya lo vamos a ver. Hagan de cuenta que es una regida que cubre todo el planeta, en donde cada uno de nosotros hagan de cuenta que tenemos un cablecito que nos sale de la cabeza y que se conecta con esta rejilla. Entonces, en el momento que yo tengo un pensamiento, mi rejilla, mi cablecito se conecta con la rejilla completa de todo el planeta. Entonces, eso que yo pensé en, a ver, eso que yo pensé en que la chica se muera o que la persona X se muera, pues yo no lo hice aquí, pero ese pensamiento se conectó directamente con la rejilla y va a haber alguien en alguna parte del planeta que va a tomar ese pensamiento y que lo va a hacer. Entonces, también es tan culpable la persona que realiza el pensamiento o que tiene ese pensamiento como la persona que lo, que lo lleva a cabo ya en la parte material. Y es por eso que yo les había comentado que ahora es súper importante que nos mantengamos siendo impecables en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que decimos, porque todo es energía y todo crea. Eh, También dice que cuando tú estableces un campo electromagnético, eso ya lo vamos a ver después, que sea positivo, obviamente las personas que van a acercarse a ti son personas positivas y de la misma manera personas negativas. Entonces, en esto también volvemos a la parte de la ley del espejo que sí les hablaba en algunos videos, en donde yo veo, eh, hagan de cuenta que el universo es tan maravilloso que me da todo aquello en lo cual yo creo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una pareja y yo le veo todos los defectos a mi pareja, entonces yo estoy activando en mi pareja su campo electromagnético negativo. Entonces, como yo estoy pensando que esa pareja es así, asado y cocinado, o no mi pareja, una amiga, un amigo, mi mamá, mi papá, mi hermano, como yo estoy viéndole todos sus defectos, estoy activando el campo electromagnético negativo en esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el universo me va a enviar información que confirme lo que yo estoy pensando. Entonces, como yo pienso cosas negativas, esa persona conmigo va a ser negativa. Porque no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que tal vez una persona conmigo se porta mal, pero con los demás es una maravilla. Entonces, esto es porque nosotros creamos nuestro entorno y nosotros siempre nos estamos reflejando en el otro. Entonces, aquello que yo veo mal en el otro también es otra de las partes en donde indica que hay algo que yo no estoy trabajando en mí y que es por eso que lo que veo afuera me molesta. Y Jean-Pierre Garnier indica que una vez que tú equilibres tu campo, entonces automáticamente las cosas que vas a traer a tu vida pues van a ser de igual vibración, es decir, positivas.
Por ejemplo, dice, si alguien cree en catástrofes, imagínense, yo creo que esto del COVID nos va a matar al 99% del planeta. Yo pienso eso y automáticamente mi cablecito se conecta con el cable de todo el mundo, de toda la Tierra, y entonces eso empieza a distribuirse en todo el planeta. Entonces, de esta manera, también indica, y esto creo que sí les dije antes, que nuestro pensamiento influye en el otro. Así como nosotros podemos influir en los sueños, en la parte de la telepatía que estábamos hablando, pues nosotros también influimos en las demás personas. Y esto se explica, por ejemplo, con los niños pequeñitos, ¿no? Cuando la mamá le dice a un niño pequeñito, no andes descalzo porque te vas a enfermar, automáticamente el niño se enferma, porque el niño está recibiendo una orden que para él su mamá es autoridad. Entonces, él inconscientemente, porque no lo hace adrede y no lo hacemos adrede, entonces él inconscientemente tiene que enfermarse para poder ser aceptado por su madre que le está dando una orden. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ahorita con lo que estamos con esta enfermedad del COVID, si alguien estornudó a mi lado, automáticamente yo pienso que me voy a enfermar. Entonces ¿cómo se llama? Mi campo electromagnético, el universo en sí me dice, ok, concedido, porque es como una especie de genio, pero no le importa lo que pienses, si es que es positivo o negativo, simplemente te concede aquello en donde tú enfocas tu atención. Entonces, si yo le vi a una persona estornudar y pensé que me voy a enfermar, tengo el 99.9% de probabilidades de que eso suceda. Entonces, es por eso lo importante que es mantenerse vibrando en positivo. Si es que tú ves que una persona estornuda, ok. O sea, una cosa es cuidarse, que no dejemos de cuidarnos, sí, pero otra cosa es que tú piensas que automáticamente ya te vas a enfermar, porque lo que estás haciendo es aumentando tus posibilidades de que eso sea así. Y esto con todo, o sea, por ejemplo, cuando tienes miedo, cada vez que tú tienes miedo, tú estás sintiendo una emoción de miedo. Y como lo estás sintiendo en el corazón, que es un campo electromagnético 60 veces más fuerte de tu cerebro, o sea, yo tengo miedo, entonces estoy emitiendo eso a mi campo magnético. Entonces yo emito esa creencia y digamos, tengo miedo de tener un accidente. Es súper probable de que tenga un accidente. Y lo que normalmente decimos, o lo que las madres generalmente dicen, con el perdón me permiten las madres, es, ay, a mi hijo le va a pasar un accidente. Y automáticamente después, pues, pasa el accidente. Y luego decimos, encima decimos, ah, es que yo sí sabía. Claro que sabías, porque tú lo estás creando en tu mente. Aparte, hablas con alguien y dices, va a tener un accidente. Y aparte lo sientes, porque el miedo es una energía de vibración muy poderosa. Entonces, de estas tres maneras es como creamos. Cuando pensamos, cuando sentimos y cuando decretamos, lo estamos creando. Porque les digo, es como que tu cablecito se conecta con la red planetaria y automáticamente estamos influyendo inconscientemente en todos, y esto ya les voy a indicar en un experimento que se hizo en cuestión de los campos morfogenéticos. Por ejemplo, eso de que les dicen, no corras que te vas a caer a los niños. Y ¡pum! Se cae. Porque les digo, o sea, nosotros podemos influenciar en los demás. Y esto, más allá de que me crean, también hay un libro que se llama Cómo influenciar efectivamente en las personas de Dale Carnegie, en donde también te explica esto, cómo tú puedes influenciar en los demás de manera inconsciente. Otra cosa, hay que tener cuidado con lo que se piensa, porque hay veces que nosotros tenemos pensamientos que no nos corresponden. Es decir, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, que de repente estás bien, estás súper contenta, súper feliz, maravillosamente bien, y de repente pues te empiezas a sentir mal, como que algo te hubiera pasado, como que algo estuviera mal contigo y no tienes ni idea de qué está pasando. O sea, a veces te pones a llorar, a veces sientes miedo, pero no sabes de dónde viene esto. Entonces, como les estoy comentando, a veces esos pensamientos no son tuyos.
Y si estamos conscientes de que estamos conectados a una red que cubre todo el planeta, entonces también tenemos que estar conscientes de que cualquier pensamiento en cualquier parte del mundo puede llegar a mí. Entonces lo importante ahora es que tú disiernas si ese pensamiento te corresponde o no te corresponde. Por ejemplo, si es que siento miedo, entonces ¿por qué? O sea, si es que no hay una razón lógica que se, se adapte a la situación en la que estás, entonces, ok, eso no es mío, chao. O si es que estás sintiéndote mal sin motivo alguno, ok, eso no es mío, chao. Y automáticamente volver a la vibración de alegría, de felicidad, de paz, de amor. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también estamos ayudando porque nos conectamos con la red, esa red cubre todo el planeta y esos pensamientos, esas frecuencias de amor, de felicidad, de paz, pues automáticamente están ayudando a todo el planeta. Es más, también dentro de lo que es la teoría del desdoblamiento del tiempo, se plantea un experimento en donde dice que nosotros podemos tener influencia en el clima. Y esto es algo que se ha conocido desde hace rato en cuestión de no sé si ustedes han escuchado de las sectas masónicas. Los masónicos conocen este tipo de conocimientos herméticos, en donde generalmente ellos juegan con la parte de los fenómenos climáticos. Por ejemplo, no lo tengo investigado, pero es una teoría mía personal, que cuando tuvimos en Cotopaxi, no recuerdo en qué año fue, pero la última erupción reciente del volcán, coincidió con el paro indígena que nosotros, bueno, que nosotros, yo como cotopaxense, que los indígenas estaban organizando hacer en contra del gobierno de Correa. Y justo el día que iba a darse el paro indígena, coincidencialmente el Cotopaxi erupcionó. Más bien dicho, se reactivó. Entonces, con esto también, o sea, queda bastante probado que existen, o sea, se hicieron un experimento con 50 personas, en donde estaba pronosticado que un ciclón iba a llegar a determinada isla en Japón, no recuerdo, y 50 personas en meditación desviaron mediante visualizaciones el ciclón, y el ciclón no llegó. Y aquí, en cambio, voy a contestar a tu pregunta, mi Pau, me decías cómo se puede hacer eso de formar un círculo de protección. Eso de formar un círculo de protección es solamente utilizando la visualización. Pueden empezar a curiosear lo que es el tema de la metafísica. En metafísica se manejan 7 rayos. Cada uno de los rayos tiene un color diferente y cada color implica un tipo determinado de acción. Por ejemplo, el rayo violeta es transmutación, el azul es de protección, el verde es de sanación, el rojo o el rosado es de amor y así sustantivamente. Entonces pueden investigar un poco sobre eso para que empiecen a hacer eso si ustedes lo desean. Adicional, por ejemplo, ¿cómo influyes tú en las personas? Y esto no nos vayamos muy lejos. ¿Quién no se ha ido de ustedes a leerse las cartas? Generalmente esto de la lectura de cartas antiguamente no era una lectura muy coherente. Las personas que te leían las cartas, tú ibas y las personas te decían, te vas a morir, te vas a casar, te vas a divorciar, va a pasar esto, va a pasar esto otro. Y automáticamente un tiempo después de que te hiciste la lectura, pues eso sucedía. ¿Por qué se da eso? Porque en el momento que tú vas donde una vidente que tú crees que maneja un conocimiento superior al tuyo, entonces tú le das el poder a esa persona de que influya en tu vida. Entonces, lo que hacían estas videntes era prácticamente influir en la persona. Y lo que nosotros pensábamos era, uy, no, qué buena la vidente. Y no es que qué buena la vidente, sino que ver cómo me dejé influir por lo que dijo la vidente. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y ahora que yo conozco acerca del tema de esto de la lectura del tarot, es que simple y sencillamente sí, en efecto, las cartas son una especie de instrumento o herramienta que te muestra diferentes opciones. Pero eres tú quien decide al momento cómo se van a dar esas opciones. Entonces, una persona que tú vayas a que te haga lectura de tarot y que te diga que todo va a ser así, pues está manipulando tu mente.
eso, o sea, se ha comprobado hace rato, Miguelito. Ahí vamos a la parte de los campos genéticos, en donde estábamos hablando esto de la rejilla que existe alrededor del planeta. Hay este doctor Persinger que ha hecho los estudios de telepatía, que ustedes recuerdan. Ok, la me dice más que nada que a raíz de ese desdoblamiento de sus hijas tuvieron años muy raros, mi pequeña se asustó tanto que no podía dormir, amanecimos despiertos. Ok, los niños son mucho más sensibles a este tipo de energías. Entonces, ahorita hay muchísimas personas que están muriendo, como ustedes saben. Ahora hay muchas almas que tal vez no saben que ya murieron. Hay una serie de energía del astral que es alta, pero lo que debemos hacer aquí en primera instancia, puedes utilizar plantas para limpiar tu casa si así lo consideras, puedes utilizar un incienso o puedes simplemente utilizar una velita, o sea, colocas una vela, alrededor de la velita pones sal, haciendo un círculo que cierra el círculo, y en esa velita pides a las energías sutiles que tú consideres, existe algún tipo de energía del astral, pues que se la lleven y que no te corresponde y que no la quieres en tu casa. La vela puede ser de color blanco o puede ser de color violeta o puedes poner dos. Eso por un lado, y en segunda instancia, una de las cosas que yo hago y todas las noches es orar mucho con lo que ustedes quieran, ¿no? Con lo que ustedes decidan, la oración bien. Yo utilizo mucho la sangre de Cristo y también la magnífica. Son oraciones bastante poderosas, entonces si es que tienen chance de verlas, pues les recomendaría que las utilicen. Ahora voy viendo los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos, el doctor Persinger, el mismo que había hecho estudios para comprobar esto de la telepatía, él nos dice que hay una fuerte correlación entre el campo biomagnético de la Tierra y el cerebro humano. Es decir, que el campo biomagnético de la Tierra hasta el año, creo que fue antes del 2012, tenía, en esto entramos en la parte de la frecuencia Schumann, tenía una vibración o un pulso de 7 Hz que coincidencialmente es el mismo pulso de las ondas gamma de nuestro cerebro. Entonces, si antes del 2012 estuvo en 7 Hz el pulso de la Tierra y ahora para las personas que han visto mis videos anteriores, ese pulso llegó a subir hasta 140 Hz y estamos teniendo fluctuaciones de 40 en adelante y tomando en consideración que la fluctuación de 40 Hz es una frecuencia de alta dimensión o de la quinta dimensión para aquellos que estudian estos temas místicos. Entonces, tiene una relación directa nuestras ondas gamma del cerebro con el pulso de la Tierra. Entonces, lo que nos dice este científico es que el campo magnético se conecta constantemente con nuestros cerebros. Entonces, esto no está muy lejos de la realidad si tomamos en cuenta que tenemos el mismo pulso de las ondas gamas de nuestro cerebro con el pulso de la Tierra. También esta frecuencia influye directamente en lo que son pensamientos, emociones y comportamientos. Como les había dicho, a partir de 40 Hz es una alta frecuencia o una alta vibración y nosotros accedemos a esta frecuencia con estando felices, estando contentos, estando en paz, no sé, realizando cosas que me gustan. Entonces, de esta manera yo estoy vibrando en alta frecuencia. No así cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy asustado. Mi vibración baja. Entonces, si mi vibración baja, con este tipo de emociones, y si mi vibración sube con emociones de alegría, felicidad y demás, y si yo estoy conectado directamente a ese cablecito con todos los cablecitos del mundo, entonces automáticamente yo estoy beneficiando o perjudicando a la Tierra, al campo magnético de la Tierra. En física cuántica nos dice que nosotros podemos sanar la enfermedad del planeta justamente por esto. En física cuántica les invito a que ustedes vean, hay un experimento que se llama el experimento del observador.
en donde en este experimento se pone una rejilla con dos ranuras y se empiezan a emitir electrones, no recuerdo muy bien. Y dependiendo de la visión del observador, esos electrones adquieren un patrón o si no los veo, en cambio se van por cualquier otro lado. Entonces, de esa manera también es como nosotros podemos saber cómo nuestros pensamientos influyen en todo lo que me rodea. Adicionalmente, este científico Persinger dice que el campo magnético puede almacenar y transmitir la información de cada cerebro humano. Imagínense una rejilla que cubre a todo el planeta, una rejilla de muchos cables, y que nosotros tenemos un cablecito que se conecta directamente con esa rejilla. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, que este campo magnético que rodea la Tierra puede almacenar y transmitir la información de los 7 millones de cerebros de seres humanos que existen en el mundo. Y no solamente de los seres humanos, sino también de los animales y de las plantas. O sea, es una rejilla inmensa que influye absolutamente en todo. Bueno, aquí dice que todos estamos unidos a este campo como si se tratase de una red de cables, que eso ya les expliqué. Cada cerebro es una fuerza unida. Cada cerebro genera una fuerza unida a información y se emite allá. Cada vez que tú tienes un pensamiento, ese pensamiento tarda en llegar al cerebro de otra persona en todo el mundo alrededor de 10 minutos nada más. Esto ya es uno de los experimentos también realizados por este doctor Persinger. La información que se produce en sueños o en estados alterados, eso también se comunica con todo el mundo y con todo el planeta. Es más, aquí en parte de la investigación científica ya está comprobado que un electrón de un lado del planeta se puede conectar con otro electrón de otro lado del planeta. Entonces, para que entiendan un poquito más de esto, pueden verse la película que se llama Interestelar, que explica un poquito esta teoría. Adicionalmente, también pueden empezar a ver este experimento del observador en física cuántica. Y otra cosa que quería comentarles es que la actividad geomagnética, la actividad geomagnética de la Tierra, es decir, las emisiones solares, las tormentas solares, los astros, la luna, los planetas, influyen directamente en nosotros. Y si nosotros estamos completamente en un estado relajado, en un estado de amor, de paz, de bienestar conmigo mismo, la conexión que tenemos con esta información es mucho más fácil. Y de esta manera es como se explica que hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes han tenido ese caso, de que hay personas que incluso pueden percibir la muerte de un ser querido, pese a que no se encuentren en el mismo, puede ser en la misma ciudad o en el mismo país. Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez que en sueños, pues le vi a una tía que estaba sumamente mal y pues automáticamente llamé por teléfono a preguntar cómo estaba y coincidencialmente no sabían de mi tía, había desaparecido y en ese momento estaba pasando por un momento sumamente fuerte emocional. Entonces, de esta manera se explica cómo alguien puede llegar a tener ese tipo de percepciones. Incluso, o sea, si alguien muy querido, muy cercano a nosotros fallece, también nosotros lo vamos a sentir. Ya. Esto de los campos morfogenéticos. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Es los estudios que se han realizado para determinar el concepto de los campos morfogenéticos. Son estudios que se han realizado en psicología animal. Y nos dicen que los campos morfogenéticos es la constatación de que la información fluye entre todos como si fuéramos un solo organismo. Hagan de cuenta lo que les dije, la red, mediante todos estamos conectados a esta red. Estamos unidos y conectados instantáneamente. Hay otro doctor que se llama Sheldrake, que les invito a investigarle. Este doctor Sheldrake te dice que estos campos permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie sin efectos espaciales. Es decir, él dice, estos campos, estas rejillas
que nosotros emitimos, hagan de cuenta ese cablecito que se conecta con todos los cables de los 7 millones de personas en el mundo y con todos los seres vivos, animales y plantas. Dice, este campo permite la transmisión de información entre organismos. Ya les voy a explicar esto. De la misma especie, sin efectos espaciales. Es decir, lo que les acabo de contar. Yo estaba en Francia cuando en sueños recibí esta información acerca de mi tía. Obviamente mi tía estaba aquí en Ecuador. Entonces, no importa en dónde estés, esa información se la va a recibir en todo el planeta. ¿Por qué? Porque es un vínculo que actúa a nivel de lo que se le llamaría el subcuántico o la parte del campo cuántico. Y yéndonos a la parte más como para ponerle piso a esta teoría, pues este doctor Sheldon habla de un experimento que se realizó, que se denomina la teoría del centésimo mono. No sé si ustedes la han escuchado, la teoría del centésimo mono. En esta teoría lo que plantea el doctor Sheldon es que existe la resonancia mórfica. Resuenas con algo, ¿no es cierto? O sea, siempre resuena tu energía con algo. Por ejemplo, conozco a alguien y digo, ay, qué linda. O sea, estoy resonando con esa persona. Y de la misma manera, o sea, si le digo, ay, qué fea, también estoy resonando con esa persona. Cuando no resueno es cuando esa persona ni me va ni me viene. Pero si resuena en positivo o en negativo, estoy resonando con esa persona. Y la resonancia mórfica. Mórfica, como ustedes lo escucharon hace un momento, dice que estos campos permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie. Entonces, resonancia mórfica es dependiendo de tu morfología. Y aquí hablamos de la teoría del centésimo mono. Él habla de que en la isla Koshina, en Japón, se realizó un experimento con varios científicos en donde los científicos llegaban a las costas de una playa donde había monos y lanzaban una especie de camote. Entonces lanzaban esos camotes en la playa. Y obviamente los monos cogían los camotes y como estaba en la playa, pues el camote estaba sucio y se lo comían y pues no les gustaba tanto el sabor. Y resulta que entre estos monos había una hembra que se llamaba Ima, que resolvió este problema. Es decir, cogió el camote y tuvo la idea de lavar el camote y obviamente así le resultó como mucho más rico o sabroso para comerse a la mona el camote. Entonces esta mona compartió la información con su familia y automáticamente los miembros de su familia compartieron la información con los monos más jóvenes de la manada. Y automáticamente así fue creciendo el número de personas que empezaron, de monos que empezaron a lavar el camote antes de comer. Pero resulta que al llegar al mono número 100, y es por eso que se habla de la teoría del centésimo mono, resulta que todos los monos de la isla comenzaron a lavar los camotes. Y lo que es mucho más raro es que a nivel de todo el continente, sin ni siquiera haberse conocido, pues empezaron a lavar el camote y a comerse de esta manera. Entonces, es de esa manera como nosotros influimos. O sea, uno cree que lo que uno piensa o lo que uno dice, pues no es mayor cosa. Y no es así, porque cuando nosotros formamos una masa crítica, es decir, cuando, por ejemplo, el centésimo mono, cuando llegó al número 100, automáticamente esta resonancia mórfica nos conecta a todos. Y esto también se hizo con seres humanos. En los seres humanos, en cambio, se hizo un experimento en donde se hizo en una universidad. Y después las respuestas de ese test se pasaron por canales de televisión y se hicieron de nuevo estas pruebas. Y resulta que un sitio, no recuerdo bien si era en Alaska o en un sitio donde no había redes de televisión, resulta que las personas también sabían la respuesta a ese test. Entonces es de esta manera como la resonancia mórfica o los campos morfogenéticos funcionan. Siempre estamos conectados. Y es de esta manera también como vamos ya a empezar a desarrollar la telepatía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa con muchísima frecuencia ahora que yo ya no resueno con las personas. O sea, yo ya siento que esa persona, yo ya siento que esa persona me está mintiendo. Entonces, yo ya no quiero estar con esa persona.
es simple y sencillamente empezar a escuchar tu cuerpo, es simple y sencillamente empezar a, a romper un poco todos esos paradigmas con los que creciste y empezar a probar, porque esto, como les digo, ya no es algo que de un conocimiento místico o de cosas que no tienen fundamentación. O sea, estos ahora son hechos científicos, o sea, son cosas comprobadas. Otro de los experimentos que también se hizo en 1920, en cambio por un doctor William Dougal en este respecto, de los biomorfogenéticos, es que se probó a unas ratitas. Se les dio a unos estudiantes ratitas, digamos que se les dijo, estas ratas están súper inteligentes, y a otros se les dio unas ratas en donde dijeron, estas ratas son súper tontas. Y a los dos se les puso como en un laberinto. Y pues obviamente se esperaba que las ratas tontas pues no tengan ningún progreso. Y esto se hizo muchísimas veces. Y se dice que en el experimento 100, automáticamente todas las ratas resultaron que eran inteligentes y que salían así del laberinto. Entonces, esto es como nosotros transmitimos información entre nosotros y con todos. O sea, siempre estamos conectados con todo. Adicionalmente, nos dice que nuestra frecuencia, nuestra conciencia puede percibir al instante e influir en cualquier parte del universo. Entonces, cada vez que yo tengo un pensamiento negativo, tengo que ser consciente de que ese pensamiento negativo está influenciando en alguna parte del universo. Y es por eso que ahora, en este momento, se necesita de manera urgente que nosotros empecemos a equilibrarnos, que empecemos a ser impecables. O sea, cada vez que me cache teniendo un pensamiento, un sentimiento, una palabra que no sea positiva, saber que eso está influenciando a todo el universo, no solamente dentro del planeta, sino también a niveles de seres que se encuentran fuera de nuestra galaxia. Y esto de la resonancia mórfica también funciona con cristales, también se hicieron experimentos en cristales. Los... Okay. También nos dice otro científico de Londres que existe una red neuronal. Ustedes saben que en el cerebro nosotros tenemos un montón de neuronas, ¿no? Y esas neuronas constantemente están haciendo esto, ¿no? Hacen así y lanzan energía, hacen así y lanzan energía. Y todas esas neuronas están conectadas entre sí para que nosotros tengamos un funcionamiento. Entonces es prácticamente lo mismo, pero a nivel de todo el planeta, en donde cada pensamiento que se lanza está conectándose con todo el cerebro que vendría a ser la Tierra. Déjenme ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que nuestros pensamientos, palabras y emociones ahora saben que influyen en toda la vida en la Tierra y en otros lados. Entonces, ¿para qué el día de hoy yo les he estado comentando esto? O sea, no es porque chévere, me gusta estar ahí de loca hablando porque sí, y diciéndoles cosas que a lo mejor y no tengan base, sino el día de hoy he decidido hablar de esto de quién es verdaderamente el ser humano, porque estamos en una época sumamente especial para toda la humanidad. Es un momento de transición. Si no vieron mi programa de profecías, pues les invito a que vean. O sea, ahorita hay miles de profecías que nos dicen que las cosas van a estar bien, que nos vamos a dirigir a esa época dorada. Pero mientras más rápido cambies tu nivel de vibración, pues más rápido eres parte de, no sé si han escuchado, de los 144,000 que están cerrados en el Apocalipsis de la Biblia. Los 144,000 de los cuales habla la Biblia justamente viene a ser la masa crítica que necesita el planeta para autorregenerarse. Al momento se están dando una serie de catástrofes naturales, inundaciones, activaciones volcánicas, terremotos, los animales, bueno, tormentas, un montón de cosas están pasando. Pero lo que también tenemos que saber es que al momento todo eso está pasando porque la Tierra se está transformando. Y yo me imagino que ustedes también lo han sentido, porque esto del incremento en el pulso de la Tierra, o sea, es algo
que nos afectaba a nosotros. Entre los síntomas que influyen en esto del cambio de la frecuencia Schumann en nosotros es que nos hacemos mucho más perceptivos. El ritmo del sueño no está bien, hay dolores de cabeza, hay mareos, hay dolores de estómago, los sueños son más reales, cada vez se sueña más. ¿Qué más? Se escucha este pi, una especie de frecuencia. Bueno, existen un montón de cosas, si ustedes lo quieren investigar, pues se llaman síntomas de ascensión. Con eso ustedes están viendo que en verdad, efectivamente, físicamente estamos cambiando y también estamos regenerando y transformando nuestro ADN. Y esto de las profecías no está muy lejos. Con toda esta información que les acabo de plantear, en el momento que nosotros decidamos empezar a hacer un trabajo personal en nosotros, porque también ahora tenemos que estar conscientes de que ya no existe el gurú, de que ya no existe el psiquiatra, no existe el médico, ya nada de eso es real. Porque ahora lo que se trata es que tú mismo comiences a encaminarte hacia tu propia maestría. ¿Y cómo te encaminas hacia tu propia maestría? Mediante la investigación. Lo que yo estoy haciendo y compartiendo con ustedes, yo lo hago porque a mí también me ayuda. Porque mientras más enseñas, más aprendes. Y de esta manera, entonces, nosotros vamos a entrar a lograr un cambio en nosotros mismos. De esta manera contribuimos al cambio del planeta. Porque parece que no estuviera pasando nada, pero más allá de la hay muchas cosas que se están dando. Esta sociedad se está cayendo. Todo lo que nos enseñaron ahora prácticamente ya no va a existir. Este que estábamos teniendo a nuestro como único y bendito Dios, el dinero, el don dinero, mientras más tengo, pues más valgo, mientras más títulos tenga, pues mejor soy que el otro, mejor puedo competir. Eso ya sirve. Porque ahora con la pandemia yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de que ahora las cosas son diferentes, porque ahora lo que importa son otras cosas, ¿no? Nos dimos cuenta de que prácticamente si tienes dinero, si tienes muchos bienes, si tienes muchas cosas, pues igual no podía salir y que ahora lo que más importa es el hecho de tu crecimiento personal, o sea, el hecho de que tú empieces a estar en un estado de paz. Y con esto también les mando una cuña del flash solar, si es que no vieron ustedes el video, va a haber un flash solar. Es muy probable que este flash se dé antes del 21 de diciembre, el 21 de diciembre o el 21 de diciembre. Más bien dicho, el 21 de diciembre se da el flash solar, eso está en algunas profecías, pero antes de este flash solar es muy probable que tengamos 3 días de oscuridad. Entonces lo que yo les invito es a que no tengamos miedo, es parte del proceso de transformación de la Tierra. Vean mi video de las profecías, hoy se explica un poco más de esto. Y en verdad estamos cambiando, los extraterrestres existen, es un hecho, y se existen desde hace rato. Hay miles de textos sagrados en donde te hablan de esto. Eh, Adicionalmente a esto, es mejor que ya vayamos sabiendo de que las cosas van a empezar a cambiar. Están pasando cosas horribles en Estados Unidos, en Rusia, en China, que no son de conocimiento público, cosas con niños. eh, y, y es mejor que ya vayamos pensando o por lo menos investigando sobre esa información, porque es muy probable que todo esto que les estoy comentando de que se va a caer la economía, la religión, que se cae la sociedad en sí como tal, esto ya más o menos y de la existencia de los ovnis para diciembre ya van a haber abierto todos los archivos secretos en cuanto a gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, mientras más rápido sepamos, pues a lo mejor y menos duro es el golpe. Eso por un lado y por el otro lado, por favor, mantengámonos vibrando en paz, mantengámonos vibrando en felicidad. Hay cosas muy feas que están pasando ahora, sí, las catástrofes naturales también es complicado, pero tratemos de mantener nuestra vibración en alto, porque de esa manera, más allá de que nos estamos ayudando a nosotros mismos, también estamos siendo parte de esta masa crítica que se necesita ahora para este cambio de frecuencia, porque definitivamente vamos a cambiar a un nuevo nivel de vida
todo lo demás ya no va a existir. Y mientras más pronto lo sepamos mejor, no se queden con lo que yo les digo, investiguen, investiguen y pues de ahí ustedes decidan qué es lo que resuena y qué es lo que no resuena con ustedes. Y pues bueno, eso, ¿cómo se llama? Es todo lo que les puedo decir. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, me pueden escribir a mi face. Ya ahí estamos hablando, les mando un abrazo y mil gracias por haberme escuchado, mil gracias por haberse quedado conmigo. Y pues tengan una muy linda tarde y cuídense mucho en comida, en ayuno si quieren o en todo lo que quieran hacer y manténganse vibrando alto. Les mando un beso.